tardes con todos los presentes. Reciban el cordial saludo a nombre de la Escuela de Formación Continua y Consultoría Juris Peritus, continuando con nuestro ciclo de conferencias, webinars gratuitos con motivo del lanzamiento de Juris Peritus. El día de hoy nos complace en presentar el webinar titulado Contratos de arrendamiento, cómo celebrarlos y todo sobre las cláusulas procesales necesarias para desalojos rápidos. Bien, este webinar será desarrollado por el magistrado Fran Paul Flores García, quien es juez titular del Juzgado de Paz Letrado Civil en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y actualmente se desempeña como juez especializado civil transitorio de la misma Corte. Asimismo, quiero informarles que nuestro ponente nos ha obsequiado un modelo de contrato de arrendamiento con las cláusulas elaboradas a fin de que Juris Peritus, al terminar este webinar, pueda entregarlos a todos aquellos participantes que compartan este webinar vía la transmisión de la página de Facebook de Juris Peritus y que en los comentarios nos manden sus correos y algunas preguntas o observaciones. Doctor Flores, muchas gracias a nombre del equipo de Juris Peritus. Le damos la más cordial bienvenida a esta su casa de estudios y esperamos que el presente webinar sea de provecho para todos nosotros. Gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Quiero en principio agradecer a Juris Peritus por el espacio que me ha brindado para compartir aspectos sobre temas de importancia, ¿no? Sobre temas sociales. También quiero felicitar a Juris Peritus por esta cuota de responsabilidad social que cumple al transmitir por medio de acceso libre este tipo de eventos. El tema que hoy vamos a ver es el contrato de arrendamiento, ¿no? Pero no vamos a hacer un desarrollo sobre el contrato de arrendamiento, sino vamos a hablar del contrato de arrendamiento de forma práctica. ¿Cómo es que debes celebrar tu contrato de arrendamiento y qué cláusulas debe tener tu contrato de arrendamiento para que puedas acceder a un desalojo rápido? Eso es el propósito de esta transmisión. Si ya se puede empezar, estoy a su disposición. Me indica. Sí, doctor, le escuchamos muy atentamente. Sí, muy bien. Como les comentaba, el propósito de esta charla no es hacer un desarrollo legal del contrato de arrendamiento, ¿no? Sino compartir con la ciudadanía en general, no solamente abogados, sino todo tipo de ciudadanos que se interesan en realizar un contrato de arrendamiento, en cuál es la mejor forma de celebrarlo. El contrato de arrendamiento es uno de los contratos más usuales, ¿no? Es una de las inversiones más comunes. Alquilar inmuebles es una de las inversiones más comunes en el Perú. Muchas personas adquieren inmuebles para alquilarlos y de eso poder subsidiar su vida, ¿no? Entonces, en estas transacciones también se ven entrelazadas a veces con inquilinos o arrendatarios de mala fe, ¿no? Estos inquilinos o arrendatarios de mala fe a veces se aprovechan de los defectos del contrato para permanecer en el inmueble indebidamente sin pagar la renta y esperar hasta un lanzamiento judicial, ¿no? Y este lanzamiento judicial que deriva de un proceso de desalojo puede verse dilatado entre otros muchos factores, justamente por los defectos del contrato de arrendamiento. Lo que hoy día queremos compartir es cómo debes celebrar tu contrato de arrendamiento y qué cláusulas debe contener para que puedas acceder a un desalojo rápido. Como lo mencionó Juris Peritus, al finalizar este webinar vamos a compartir un contrato de arrendamiento que justamente va a contener estas cláusulas para que puedan usarlos ustedes de forma práctica, ¿no? Lo único que pide es que compartan la transmisión para que tenga mayor alcance, para que esta difusión pueda ser de conocimiento y de utilidad para muchas más personas. En principio vamos a indicar que el contrato de arrendamiento en nuestro Código Civil tiene una definición legal, ¿no? Definición legal porque la propia norma nos dice qué es un contrato de arrendamiento. En el caso del contrato de arrendamiento, su regulación está en el artículo 1666 del Código Civil. Aquí se establece que por este contrato, una persona denominada arrendador se obliga a ceder temporalmente la posesión
de un bien a otra denominada arrendatario o inquilino, usualmente conocido, por cierta renta convenida, ¿no? De esta definición de contrato se pueden ver cuáles son las obligaciones o las prestaciones esenciales de un contrato de arrendamiento. Para el arrendador, generalmente propietario del bien, la obligación esencial sería ceder temporalmente el bien y mantener en uso del inquilino o del arrendatario el bien mientras subsista la obligación generada por el contrato de arrendamiento. Para el arrendatario o inquilino, por su parte, también tiene dos obligaciones esenciales. La primera, que es pagar la renta convenida, justamente esa es la contraprestación esencial que tiene el contrato, y la segunda, también importante, que es la de devolver el bien cuando el contrato ha concluido. El contrato puede concluir por distintas circunstancias, pero las más comunes son por el vencimiento del plazo contractual y por la falta de pago de la renta. Esta obligación de devolución del bien no solamente recae en una prestación del arrendatario. Esta obligación, a su vez, en contrapartida, tiene características de un derecho, el derecho del arrendador de exigir la devolución de su inmueble. Este derecho está expresamente regulado en el artículo 1704 del Código Civil. En esta norma se establece que si vencido el plazo de contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, por el motivo que fuere, pongamos por ejemplo por la falta de pago de la renta, el arrendador tiene derecho a exigir la devolución de su inmueble. ¿Qué sucede ahora si estamos ante un arrendatario renuente, ¿no? Este arrendatario que ingresa a tu inmueble, te paga la garantía, te paga la primera renta y nunca más te vuelve a pagar nada, ¿no? Entonces, como se ha vencido la renta, no ha pagado ya la renta de 2 meses, 15 días, le exige la devolución del inmueble, pero él se niega a desocupar tu bien. Usualmente dicen o sostienen que van a desocupar el bien cuando exista una orden judicial que así lo disponga, ¿no? Entonces, ¿cómo se efectiviza el derecho del arrendador a recuperar su inmueble? Precisamente a través del proceso de desalojo. El proceso de desalojo está regulado en el artículo 585 del Código Procesal Civil y establece que su finalidad es lograr la restitución del predio. Como consecuencia de este proceso de desalojo, la sentencia fundada, firme, ordena un requerimiento de desocupación y ante el incumplimiento de ese requerimiento de desocupación, se dispone el lanzamiento de los ocupantes, ¿no? En este caso, del arrendatario y de todo lo que ocupen el bien. En teoría, el proceso de desalojo es un proceso sencillo. Más aún si es un proceso de desalojo como en estos casos, que deriva de un contrato de arrendamiento. Porque la controversia únicamente se circunscribe a verificar tres supuestos. Lo primero sería verificar la existencia del contrato de arrendamiento entre las partes. Si se determina la existencia del contrato de arrendamiento, verifico ahora la causal que motiva el desalojo. Por ejemplo, ¿no? Si se ha producido el vencimiento del plazo o si se ha producido el incumplimiento de pago de la renta. Si se ha producido cualquiera de las causales que motiva el desalojo, lo siguiente a verificar es si el arrendatario demandado, ya en este caso, ha incumplido o se mantiene renuente a cumplir su obligación de restitución del bien. En definitiva, se trata de un proceso sencillo. Este proceso de desalojo, de acuerdo a la regulación legal original, ¿no? Del proceso de desalojo en el proceso sumarísimo, en la vía del proceso sumarísimo, está previsto para que demore de 3 a 6 meses. ¿No? Eso es lo que se reconoce en la práctica y también lo que lo establece la doctrina. Sin embargo, estadísticamente, en este caso tenemos el informe La Justicia en el Perú, 5 grandes problemas, se ha establecido que un proceso de desalojo puede llegar a tardar 4 años y 3 meses, ¿no? Es decir, 46 meses más del legalmente establecido. Quiere decir que puedes demorarte con tu inquilino más de 3 años. O sea, un proceso que debería durar de 3 meses, máximo 6 meses,
te puede durar más de 3 años. Y eso, como lo indicamos al inicio, tiene como principal factor los defectos en el contrato de arrendamiento. Obviamente hay algunos otros factores que inciden, ¿no? Pero si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento seguro, que es lo que se quiere compartir el día de hoy, tienes más posibilidades de tener un proceso de desalojo rápido y obtener tutela para recuperar tu bien de forma más célere. Ahora, ¿cómo debo celebrar mi contrato de arrendamiento? Nuestro Código Civil no establece una forma específica para celebrar este tipo de contrato. Entonces, cuando la ley no establece una forma específica, la celebración o la formalidad se rige por el principio de libertad de forma. El principio de libertad de forma, regulado en el artículo 143 del Código Civil, establece que si la ley no designa una forma específica para la celebración del acto jurídico, los interesados pueden usar la que estimen conveniente. ¿Qué significa esto? La que estimen conveniente. No, que se trata de una formalidad sujeta a pruebas. Entonces, los interesados, las partes contractuales, en este caso, arrendador y arrendatario o inquilino, son los que van a decidir qué forma va a tener su contrato. Es usual también ver en los trámites de los procesos de desalojo que los contratos son celebrados de forma verbal. Decir que se puede celebrar de la forma que juzgue conveniente te habilita a celebrar el contrato de forma verbal, puede ser de forma escrita. Cuando es de forma escrita puede estar en un documento privado. Este documento privado puede tener o no legalización de firma. Cuando es de forma escrita también puede estar en una escritura pública. Y si está en una escritura pública, también puede estar inscrita en registros públicos. Ya depende de la situación particular o de la condición personal de las partes, ¿no? En principio, qué tipo de inmueble vamos a alquilar, ¿no? Y cuál es la mejor forma que nosotros podemos adaptar para tener un contrato de arrendamiento seguro. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros elegimos determinada forma de celebrar nuestro contrato? Cuando nosotros elegimos determinada forma de celebrar nuestro contrato, también determinamos a qué tipo de proceso de desalojo podemos acceder. En nuestra regulación actual, con los intentos de mejorar el proceso de desalojo y hacerlo más rápido, ahora existen una multiplicidad de tipos de proceso de desalojo. Existen hasta 5 clases de proceso de desalojo. Pero hoy día vamos a hablar de 3. De 3, dependiendo de los contratos más usuales que se hacen. Si tú decides hacer un contrato de arrendamiento verbal o escrito sin fecha cierta, escrito significa en un documento privado donde no interviene un notario, sea para legalizar la firma, digamos, ¿no? Significa que si tu inquilino incumple con su obligación de pagarte la renta o incumple con su obligación de devolverte el bien, el único proceso en el que tú vas a poder acceder es a un proceso de desalojo ordinario en la vía del proceso sumarísimo. Es un proceso, es una vía ordinaria porque este habilita todas las defensas legales, tanto para la demandante como para la parte demandada, para tu arrendatario. Entonces tu arrendatario, tu inquilino en ese proceso puede desplegarse todos los recursos posibles. Y mientras más recursos posibles se formule, el proceso puede tardar más tiempo en resolverse. Para acceder a este tipo de proceso, al proceso ordinario de desalojo que se tramita en la vía del proceso sumarísimo, tiene varias implicancias. Primero, tienes que celebrar una conciliación extrajudicial previa. Este es un requisito legal de procedencia, el intento conciliatorio previo. La ley te impone que antes de demandarlo, lo invites a conciliar para ver si puedes resolver tu caso extrajudicialmente. Pero si tú te has cruzado con un inquilino que no te paga la renta y no te está devolviendo el bien, ¿no? A pesar de las exigencias, mucho menos va a querer conciliar. Así que este paso del intento conciliatorio previo se hace un requisito más únicamente para acceder al proceso de desalojo. Este sería el primer paso, que va o que no va a tu favor si tienes un contrato verbal o un contrato escrito simple. En este proceso, una vez admitida la demanda, se corre traslado para que el demandado pueda ejercer, en este caso el inquilino, puede ejercer todas sus defensas legales. Quiere decir que él tiene toda la amplitud
de medios de defensa formales y sustanciales para presentar en el proceso. Tu inquilino te va a poder deducir excepciones, te va a poder formular cuestiones probatorias, tachas, te va a poder contestar la demanda, va a poder ofrecer prueba, por ejemplo, puede desconocer tu contrato y decir que la firma que se atribuye ahí no es de él y presentar una tacha por la validez del contrato, ofreciendo una pericia y dilatando más el procedimiento, ¿no? Porque si él desconoce su firma, hay que hacer un proceso de selección de un perito para que evalúe si es o no es su firma. Ese es el inconveniente con este proceso ordinario. Una vez que te den que él venza su plazo para que formule todas sus defensas, se convoca audiencia para que el juez resuelva todos los incidentes que se pudieron haber presentado, como las excepciones, como las tachas, y de ser posible dicte sentencia. Pero cuando dicta sentencia, no se acaba, porque tu inquilino todavía tiene la posibilidad de interponer su recurso de apelación contra esa sentencia con efecto suspensivo. ¿Qué significa el efecto suspensivo? Que tu ejecución de tu lanzamiento se va a postergar hasta que tu apelación sea resuelta por el superior en grado. Quiere decir que mientras tengas tu sentencia fundada de primera instancia apelada, aún no tienes nada ganado. Tú sigues a la espera de que te entreguen tu bien hasta que se resuelva en definitiva tu proceso de desalojo. Va en apelación, lo programan vista de la causa, se pronuncia el superior en grado en sentencia de vista, asumamos que confirma todo, tiene que retornar el expediente para ejecución previo requerimiento. Quiere decir que una vez que retorne el expediente al juzgado de origen, hace un requerimiento de desocupación. Si no cumple con desocupar, recién se ordena el lanzamiento. Si no has tenido un buen contrato de arrendamiento, si tu contrato de arrendamiento ha sido verbal o ha sido un contrato escrito, siempre puedes pasar por todas estas peripecias para que al final puedas recuperar tu inmueble. Dependiendo de la carga procesal del juzgado y dependiendo de la actividad procesal de tu demandado, ese proceso te puede durar hasta 3 años. Y eso es una estadística del informe que se ha mencionado. ¿Cómo me protejo? Haciendo un buen contrato de arrendamiento. ¿Cómo hago un buen contrato de arrendamiento? Estableciendo una forma escrita, pero con fecha cierta, ¿no? ¿Qué clase de contratos de forma escrita con fecha cierta tenemos? Tenemos 2 tipos, ¿no? Tenemos el contrato privado con firmas legalizadas y tenemos la escritura pública. Si tú celebras un contrato con firmas legalizadas, quiere decir que es un contrato privado que hacen los 2 contratantes, el arrendador con el arrendatario, y lo llevan a un notario para que legalice sus firmas, ¿no? Que en la mayoría de notarías no tiene un costo mayor de 50 soles, este contrato tiene mejor protección. Si le incluyes a eso una cláusula de allanamiento futuro, tú ya no tienes la necesidad de acudir al proceso ordinario que hemos mencionado anteriormente. Tienes habilitada la vía para un proceso especial. Este proceso especial se llama el proceso de desalojo con cláusulas de allanamiento futuro. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Para acudir a este proceso, tú no necesitas agotar previamente el intento conciliatorio extrajudicial. Puedes interponer tu demanda de forma directa. Este proceso, admitida la demanda, se corre traslado al demandado a tu inquilino para que él acredite que no ha incurrido en la causal. Quiere decir que solamente tiene 2 medios de defensa o 2 situaciones para oponerse, ¿no? Si la causal es falta de pago, él tiene que acreditar que está al día en el pago de la renta. Si la causal es vencimiento de contrato, él tiene que acreditar que tiene un contrato vigente. En este proceso, él no puede deducir otro tipo de medios de defensa, no puede deducir medios de defensa formales, por ejemplo, excepciones, no puede formular tachas, porque su contradicción está circunscrita por la ley a estos 2 tipos de supuestos, ¿no? Acreditar el cumplimiento de pago de la renta o acreditar la vigencia del contrato. Este proceso no tiene audiencias. Luego de vencido el plazo de contestación, el juez debe dictar sentencia. Si al momento de dictar sentencia ya pasaron 15 días desde que se venció el plazo para contestar y el juez considera que no acreditaste que pagaste la renta o que no acreditaste que tienes un contrato vigente, ordena tu lanzamiento directo, ¿no? Aquí ya no hay un requerimiento previo, el lanzamiento es directo. ¿Cuál es la desventaja, ¿no? de este proceso? Y también algo discutible, que por más que tiene un trámite rápido en primera instancia,
todavía tiene habilitado el recurso de apelación. Y el recurso de apelación puede concederse con efecto suspensivo. Quiere decir que tu ejecución de tu lanzamiento se va a ver suspendida hasta que el superior confirme la decisión. Este tipo de recurso de apelación, si bien es discutible, no hay uniformidad sobre si debe concederse con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, ¿no? Lo más seguro es que sea con efecto. Entonces, postergas la ejecución de tu lanzamiento hasta que lo decide el superior. Decide el superior confirmando, retorna tu expediente y recién puedes ejecutar tu lanzamiento. Ahí ya no hay el requerimiento porque ya venció el plazo de 15 días que tenía desde el vencimiento del plazo de tu contestación. Entonces, el lanzamiento es directo. Este proceso sin duda puede durar mucho menos que el proceso ordinario de desalojo. Ahora, si tú en lugar de un contrato privado con firmas legalizadas, celebras un contrato en escritura pública, y en este contrato de escritura pública incluyes una cláusula de allanamiento futuro y una cláusula de sometimiento expreso a la competencia notarial con lanzamiento judicial, te regulas o un eventual proceso de desalojo se tramitaría en un proceso especial regulado por la ley 30.933 que se denomina procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Este proceso es un proceso mixto porque el trámite lo lleva a cabo el notario. El notario inicia el proceso, corre traslado al demandado para que sustente su oposición, que también debe sustentarse solamente los dos supuestos, en el cumplimiento del pago de la renta o el que tiene su contrato vigente, y si no lo hace, el notario expide un acta donde determina que ha verificado el incumplimiento del inquilino y que procede el lanzamiento. Sin embargo, el notario no ejecuta el lanzamiento, sino que tiene que derivarse el procedimiento al juez de paz letrado del distrito donde se ubica el inmueble. Es el juez de paz letrado el que va a ejecutar el lanzamiento. Entonces, esta acta del notario tiene un mérito ejecutivo. Llega al juez de paz letrado, el juez de paz letrado califica que el procedimiento notarial se haya sujetado al procedimiento legal y de cumplirse todo, ordena el lanzamiento. Inmediato, no tiene trámite ya de traslado. Entonces el juez solamente verifica que se haya cumplido la legalidad en el trámite notarial. La ventaja de este proceso es que el desalojo al nivel del juzgado es directo y si se interpone recurso de apelación, ese recurso de apelación se concede sin efecto suspensivo. A diferencia de los otros casos que era con efecto suspensivo, esta apelación es sin efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo significa que por más de que esté apelada la decisión, no se suspenden los efectos de la resolución impugnada o de la sentencia. Si la sentencia ordena el desalojo y ya el lanzamiento, a pesar de que sea apelada por la otra parte, el juez puede ejecutar el lanzamiento. Ahí no hay nada que lo detenga. Sin embargo, las observaciones a este tipo de procedimiento es que puede representar un costo exacerbado, ¿no? Quizás puede aplicarse para inmuebles comerciales, para inmuebles de alto valor, pero no para el arrendamiento común, ¿no? Del día a día, para el arrendamiento de habitaciones, para el arrendamiento de departamentos, para vivienda, ¿no? Que las rentas no superan de 1.500, 1.800 soles, ¿no? Porque la sola escritura pública puede tener un costo aproximado de 300 a 500 soles y el trámite notarial también ni qué decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contrato de arrendamiento que podrías utilizar para que no incurras en mucho costo, pero a su vez tengas un proceso de desalojo efectivo ante un eventual incumplimiento de tu inquilino, ¿no? Se considera que este contrato de arrendamiento, en principio tiene que ser uno escrito y tiene que gozar de fecha cierta, ¿no? De fecha cierta lo otorga la legalización de firmas. La ventaja de la legalización de firmas que hace el notario no solamente es que le otorga fecha cierta a tu contrato. Fecha cierta significa de que existe certeza de que tu contrato fue celebrado en ese momento. No solamente le otorga fecha cierta, sino que además le otorga autenticidad a la identidad y a las firmas de los contratantes. ¿Qué hace ello? Que sea imposible pues, para el demandado tratar de desconocer tu contrato, ¿no? Sea imposible para él que alegue que la firma que está ahí en ese contrato no es de él.
y que pretenda hacer una tacha por falsedad del contrato, ¿no? Y que pretenda hacer una pericia. Es imposible, ¿ya? Porque el notario ha dado fe de que se trata de su identidad y de su firma. Entonces se puede considerar que un contrato, una forma segura de celebrar un contrato de arrendamiento es en un documento privado con firmas legalizadas ante notario público. Pero eso no es suficiente para considerar que tienes un contrato seguro. Eso debe ir de la mano con las cláusulas contractuales que debe contener tu contrato. Es precisamente estas cláusulas contractuales las que se quieren compartir en esta transmisión. ¿Qué son las cláusulas contractuales en general, no? Son las disposiciones específicas y detalladas que las partes regulan en el contrato para establecer sus derechos y obligaciones. Las cláusulas contractuales son todos los acuerdos que hacen las partes en la transacción. Estas cláusulas pueden ser de índole material y de índole procesal. Puede haber cláusulas contractuales materiales y cláusulas contractuales procesales. Las cláusulas contractuales materiales son aquellas que están referidas con la naturaleza propia del contrato. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento serían cláusulas materiales y la identificación del inmueble, la fijación del pago de la renta, el tiempo o el plazo de duración del contrato, las obligaciones del arrendador, las obligaciones del arrendatario. Por otro lado, serían cláusulas procesales, todas aquellas que se establecen en caso de que surjan controversias en la ejecución contractual. En este tipo de cláusulas contractuales se fijan todas aquellas obligaciones o compromisos que se van a adoptar en caso de que haya una controversia entre las partes. ¿Cuáles son estas cláusulas contractuales procesales que necesita tu contrato de arrendamiento para que sea un contrato de arrendamiento seguro y te dé acceso a un proceso de desalojo rápido? Como vemos, como hemos indicado, no necesitas tener una escritura pública. No estamos hablando de un contrato privado con firmas legalizadas. Entonces, lo que necesitamos, además de esa forma de contractual, son fijar unas buenas cláusulas contractuales procesales. Una de las principales cláusulas procesales que debe tener tu contrato de arrendamiento es la cláusula de domicilio. La cláusula de domicilio tiene relación con el proceso porque ante un eventual conflicto derivado del contrato, por ejemplo, el desalojo que estamos hablando ahora, tienes que notificar, o el juzgado tiene que notificar a tu inquilino. Y tú tienes que fijar con precisión en tu contrato cuál es ese domicilio donde se va a notificar a tu inquilino. Hay una obligación, ¿no? Para el caso específico del contrato de arrendamiento. Para todo proceso, el emplazamiento con la demanda, el emplazamiento significa el acto de trasladarle la demanda al demandado para que él tenga la oportunidad de contestar. La regla es que se le notifique en su domicilio real. Su domicilio real es el domicilio en el que habitualmente vive. Pero en el caso de los desalojos, se establece adicionalmente que si el domicilio real es diferente al domicilio, a la ubicación o al domicilio constituido por el bien inmueble alquilado, tienen que notificarse en los dos lugares. Eso por garantía. Se les notifica en el inmueble alquilado y en el domicilio real. ¿Cómo podría darse este supuesto, no? Este supuesto, por ejemplo, podría darse en un contrato de arrendamiento para uso comercial, donde alquilas el inmueble para fines comerciales, por ejemplo, que lo use para una ferretería, ¿no? Este arrendatario tiene un domicilio real, que es su residencia habitual, y tiene el domicilio del contrato, del inmueble que corresponde al inmueble. Entonces, para él la notificación va a tener que ser en los dos lados. No tanto en su domicilio real como en el domicilio o en el inmueble objeto de arrendamiento. Pero, ¿qué sucede en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos, los procesos que vienen en desalojo son los desalojos que derivan de contratos de arrendamiento celebrados con inmuebles para fines de casa, habitación, o sea, para que sean usados de vivienda. Entonces, el contrato, el inmueble alquilado, a su vez, es el domicilio real de tu inquilino y en el proceso el domicilio real de tu demandado.
hay un error común que los contratantes incurren en este tipo al fijar esta cláusula. Por ejemplo, ¿no? Celebran su contrato de arrendamiento con su inquilino está buscando un departamento para vivienda, para que él resida habitualmente ahí, pero él tiene una dirección diferente, ¿no? En su DNI él tiene una dirección diferente. Entonces lo que hace el arrendador en el contrato es consignar como su domicilio real la dirección de su DNI. Y a su vez le alquila el bien inmueble indicando que es para fines de vivienda. ¿Qué genera esto? Que exista una obligación dentro del proceso de notificarle en el inmueble y a su vez en el domicilio real que figuraba en su DNI, porque ese fue consignado como domicilio real en el contrato. Pero muchas veces este inquilino no vive en ese domicilio real que está consignado en su DNI, justamente porque ha alquilado tu inmueble para tener vivienda. Entonces, esto te hace un trámite innecesario, ¿no? Innecesario que se genera por el propio contrato, porque el propio contrato establece dos domicilios de su inquilino, el domicilio que figura en su DNI y el domicilio, pues, y la dirección domiciliaria, pues, del inmueble arrendado. ¿Qué se debe hacer en este caso para evitar ese trámite innecesario, ¿no? Consignar como domicilio real del inquilino la misma dirección del domicilio del inmueble alquilado, porque durante el contrato ese es el que va a ser su vivienda. Así se circunscribe la notificación a una sola, aquella que va a estar dirigida al inmueble materia de desalojo, ¿no? No hay la necesidad de notificarle en otra dirección. Muchas veces las direcciones de los DNI son incompletas. No hay una debida diligencia en verificar la exactitud de la ubicación del domicilio real que figura en el DNI. A veces se manda la cédula de notificación al domicilio que figura en el DNI y finalmente esa cédula te retorna. Y cuando te retorna te dice que no se pudo ubicar la dirección. ¿Qué genera eso? Que se corra traslado al demandante para que absuelva esa devolución, haciendo un trámite innecesario, ¿no? Así dilatando el trámite del proceso, cuando ni siquiera había necesidad de notificarle en ese domicilio del DNI, porque él no vive, porque no vive ahí, porque justamente te ha alquilado tu inmueble para que reside en tu inmueble como vivienda. Entonces, ¿qué es lo adecuado ahí? Establecer como domicilio real del inquilino la dirección del inmueble arrendado. Subsidiariamente tienes que fijar un domicilio especial en caso de que el desocupe del inmueble y aún hayan controversias pendientes de resolver. Y hay un deber de verificación de la ubicación de ese domicilio real, ¿no? De ese domicilio real subsidiario. Para que si tu inquilino en el curso del proceso o en otro proceso de obligación de dar suma de dinero para el pago de rentas desocupa el inmueble, lo que tienes la alternativa de conocer el otro domicilio subsidiario que te señaló. Pero para eso hay un deber mínimo de diligencia que debe permitirte verificar que esa dirección existe, ¿no? Por ejemplo, puedes pedirle un recibo de luz, un recibo de cualquier otro servicio público, ¿no? Que permita corroborar que esa dirección es ubicable. Entonces, el proceso se llevaría a cabo notificando al inquilino en el mismo inmueble y si dentro del curso él desocupa o sin ejecución se hace el lanzamiento y aún hay cosas pendientes de resolver, por ejemplo, la liquidación de costas y costos del proceso, tienes el domicilio subsidiario. El domicilio subsidiario que él te señaló en caso de que desocupe el inmueble. Entonces, si utilizas o si celebras tu contrato de arrendamiento para alquiler de vivienda, lo adecuado es que consignes el domicilio real de tu inquilino, el mismo inmueble que es materia de arrendamiento, y establezcas un domicilio subsidiario en caso de que él desocupe la vivienda, ¿no? Para efectos de las notificaciones, para las controversias que queden pendientes. Esa es la primera cláusula, ¿no? La primera cláusula importante, la cláusula del domicilio del demandante. La segunda cláusula importante para tener un contrato seguro es la cláusula de identificación y de individualización del inmueble. ¿Por qué es necesario identificar e individualizar el inmueble? Porque muchas veces las manzanas, los lotes o las numeraciones son imprecisas. En una misma cuadra hay numeraciones, inician con el número 5, con el número 8, ¿no? Entonces el inmueble tiene que estar debidamente identificado, independientemente de la numeración exterior.
Entonces, el contrato de arrendamiento debe fijar de la manera más precisa posible, y de ser el caso, de manera referencial, o debe indicar referencias de dónde se ubica el inmueble, ¿no? Indicar el inmueble, en todo caso consignando cómo se identifica en su partida registral, y a su vez, cómo tiene su numeración municipal, ¿no? Y si se puede adicionar algunas referencias, sería algo también que coadyuvaría a la debida identificación. Hay una buena práctica a nivel de los procesos de desalojo, que es que juntamente con la demanda se acompaña un croquis de ubicación del inmueble y, de ser posible, una foto del inmueble, ¿no? Para que se adjunte la notificación y el notificador pueda ir a encontrar el inmueble. Porque muchas veces, cuando te cruzas con estos inquilinos de mala fe, estos tienen la práctica de cambiar el color de la fachada, de quitar la numeración municipal, de dejarle al inmueble sin ninguna identificación, con el propósito de que no sea ubicable, de que el notificador no lo encuentre, ¿no? Bueno, el artículo 589 del Código Procesal Civil establece pues que si el predio no tiene a vista la numeración que lo identifique, el notificador cumplirá su cometido y preguntando a los vecinos, ¿no? Y haciendo una razón sobre eso. Dice redactando un acta, ¿no? Pero en la práctica lo que se hace es una razón en la cédula, al revés. Incluso los notificadores suelen decir, el inmueble está ubicado aquí, y al lado está el inmueble 4 y al otro lado el inmueble 6. Así que, de acuerdo a las referencias de los vecinos, este es el inmueble número 5, a pesar de que no tiene numeración municipal. Pero para eso debe haber una debida identificación también del inmueble al momento de celebrar el contrato, incluso indicar referencias, y al momento, por ejemplo, de la eventualidad de que se genere un proceso de desalojo, es de mucha utilidad que adjunten un croquis del inmueble, de ubicación del inmueble, y de ser posible una foto de la fachada del mismo. La tercera cláusula para acceder a un proceso célere es precisamente la cláusula de allanamiento futuro. Basta que tú tengas tu contrato privado con firmas legalizadas para que puedas incorporar esta cláusula. Como lo mencionamos, esta cláusula te permite acceder a este proceso especial de desalojo por allanamiento futuro, ¿no? Este proceso tiene un trámite rápido, no necesitas conciliar, no tiene audiencia, la defensa está restringida a los supuestos legalmente previstos. Tu inquilino solamente puede oponerse a tu desalojo acreditando el pago de tu renta o acreditando que tiene un contrato vigente. Si no es así, el juez tiene que ordenar el lanzamiento. ¿Cuál era el defecto o el inconveniente de este tipo de proceso? Que no regulaba el efecto de la apelación, ¿no? Y el efecto de la apelación en su mayoría de las veces es concedida de formas con efecto suspensivo. Hay discusión sobre eso a nivel práctico, porque si se entiende que si ya te has allanado al desalojo, entonces has reconocido la pretensión, la sentencia fundada no te genera agravio, porque la sentencia que deriva del allanamiento es inimpugnable, porque solamente te permite recurrir, la norma te permite recurrir a aquello que te genera agravio, quiere decir aquello en lo que no estás de acuerdo. Pero si tú ya te allanaste, quiere decir que tú estuviste de acuerdo con que se ampare la pretensión. Entonces, si te ampara la pretensión, en principio, esa sentencia sería inimpugnable porque tú te allanaste. Pero eso no es del todo claro, ¿no? Incluso algunas veces, por garantía de la doble instancia, de la tutela jurisdiccional efectiva, se suele conceder ese recurso con efecto suspensivo, ¿no? Porque como es sentencia, la sentencia se impugna con efecto suspensivo. Quiere decir que va a quedar supeditada hasta que lo resuelve el superior. ¿Cómo resolvemos ese inconveniente sin necesidad de ponerlo en manos del juez, ¿no? Sin necesidad de ponerlo a criterio del juez, o sea, sin necesidad de depender del criterio del juez, si es que lo concede sin efecto suspensivo, si es que lo concede con efecto suspensivo. ¿Cómo? Estableciendo sus propias reglas, porque justamente eso te da la libertad contractual. La libertad contractual te da el poder de establecer tus propias reglas. Y un poder que te da para establecer tus propias reglas dentro del ámbito procesal es la renuncia al recurso. Las partes pueden acordar expresamente en el contrato la renuncia al recurso. La renuncia al recurso es algo incluso que está legalmente previsto, ¿no?
se contempla en el artículo 123, numeral 2 del Código Procesal Civil, que habla sobre la cosa juzgada, que dice que una resolución adquiere el carácter de firme o de cosa juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer sus medios impugnatorios. El artículo 361 del Código Procesal Civil regula expresamente la renuncia al recurso. Quiere decir que las partes pueden convenir la renuncia a interponer cualquier recurso contra las resoluciones que resuelvan, que resuelvan el proceso. Anteriormente, existía un artículo actualmente derogado, el artículo 389 del Código Procesal Civil, que incluso regulaba un supuesto especial de recurso de casación, que se llamaba el recurso de casación por salto. Quiere decir que si las partes renunciaban al recurso de apelación expresamente, quiere decir que ya el proceso no iba a ir a una sala superior, entonces no iba a cumplir el tránsito para ir hasta la Corte Suprema, establecía este recurso que a su vez las partes podrían contemplarse la casación por salto, ¿no? Quiere decir que renunciamos al recurso para ir en segunda instancia, pero nos dejamos a salvo nuestro derecho para ir en casación. Ese artículo ahora ya no está vigente, ¿no? Pero lo que sí está vigente es aún el derecho a renunciar al recurso. Ese artículo, ¿por qué es importante indicarlo? Porque ese artículo establecía la formalidad de la renuncia. O sea, no solamente es por escrito, sino que tiene que tener firmas legalizadas, sea por el secretario del juzgado, o en este caso, por tu contrato legalizado, con firmas legalizadas, por el notario público. Entonces, ¿qué sucede cuando tú renuncias al recurso para interponer recurso de apelación contra la resolución que resuelve el proceso, ¿no? Contra la sentencia? Significa que la decisión del juez de amparar tu demanda y de ordenar el lanzamiento es inimpugnable. Ya el demandado no puede formular recurso de apelación porque al momento de suscribir su contrato ustedes acordaron que no iban a interponer su recurso. Entonces este proceso de desalojo por allanamiento futuro se te vuelve útil y se te vuelve más útil incluso que el proceso de desalojo con intervención notarial y lanzamiento judicial, ¿no? Que te podría resultar más oneroso. ¿Por qué te vuelve más útil? Porque tienes una vía en primera instancia rápida, sin audiencia, sin necesidad de conciliación, sin más trámite que el traslado para la sentencia, ¿no? Y que incluso ni siquiera habría la posibilidad de ir en apelación. Entonces, es una cláusula no utilizada, al parecer es una facultad o un derecho olvidado, no es usual verlo en los contratos, pero sería adecuado que se incorporen los contratos con la finalidad de que las propias partes se puedan autorregular un proceso de desalojo rápido. Otra cláusula también importante, otra cláusula final, para efectos de este curso, de este webinar, es la cláusula de sometimiento expreso a una competencia territorial. Habíamos indicado anteriormente que el domicilio real del inquilino puede ser o puede no ser el mismo que la dirección del inmueble alquilado. Entonces, hay la necesidad de hacer dos notificaciones en dos domicilios. El inmueble puede estar en Chorrillos, pero el domicilio real del inquilino puede estar en Surquillo. Chorrillos pertenece a la Corte de Lima Sur y Surquillo pertenece a la Corte de Lima, Lima Centro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una elección para interponer la demanda. Puede ser por el demandante o puede ser por el demandado. O sea, puede ser por el arrendador o puede ser por el arrendatario. Depende de quién inicie la controversia, ¿no? Pero en este caso, hablando de un desalojo, la controversia la puede iniciar, la inicia el demandante, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay dos direcciones, ¿no? Que hay la elección de ir a cualquier dirección o a cualquiera de los juzgados donde están los domicilios del demandado, ¿no? O sea, se podría recurrir a elección al juzgado de Surquillo en la Corte de Lima o al juzgado de Chorrillos en la Corte de Lima Sur. Pero ¿cuál es la dificultad en eso? Que si tú acudes a un juzgado que no es el juzgado del lugar donde se encuentra el inmueble, perjudicas tu ejecución. ¿Por qué? Porque la ejecución del lanzamiento únicamente lo puede hacer el juez del lugar donde se ubica el inmueble. Si tú acudes a un juez donde no se ubica tu inmueble, lo que haces es generar la necesidad de que el juez del otro distrito diligencie un exhorto
al juez del lugar donde se ubica tu inmueble para que éste pueda ejecutar. Entonces te generas un doble trámite. El trámite para tu proceso de desalojo puedes llegar hasta su sentencia firme y el trámite para tu ejecución que lo vas a llevar a otro juzgado. ¿Qué puede motivar a su vez este tipo de concurrencia de domicilio? ¿No? Este tipo de concurrencia de domicilio puede motivar a que tu inquilino pueda deducir una excepción de incompetencia, ¿no? De incompetencia territorial, indicando, por ejemplo, que su inmueble se encuentra en un distrito diferente, ¿no? Al donde se ubique el inmueble. Aunque estas excepciones suelen ser infundadas, de todas maneras tienen un carácter dilatorio, ¿no? Porque alargan el proceso. Entonces, ¿qué es lo conveniente aquí para definir dónde se debe tramitar el proceso? Establecer que las partes, independientemente de dónde esté su domicilio real del inquilino o del arrendador, que las partes se someten a la competencia territorial, expresamente se someten a la competencia territorial del juez del lugar donde se ubica tu inmueble. Con ello, elimina la posibilidad de que se formule algún cuestionamiento a la competencia, sea mediante excepción o mediante otro mecanismo, porque ya las propias partes se regularon expresamente de que el único lugar a donde van a recurrir es al juez del lugar donde se ubica tu inmueble. Entonces, con eso viabilizas tu lanzamiento, porque el juez que va a ejecutar, va a tramitar tu desalojo, es el mismo que va a realizar tu lanzamiento. Entonces, eso también le da mayor practicidad a tu proceso. ¿Ves cuánta importancia tienen las cláusulas que establezcas en tu contrato para tener un proceso de desalojo rápido? Muchas veces, si bien la carga del Poder Judicial también incide en el tiempo que se toma para resolver, pero muchas veces el defecto del contrato es el que es aprovechado por los inquilinos de mala fe para que se postergue o para que se dilate el lanzamiento, ¿no? En la práctica o en la experiencia jurisdiccional, he conocido pues procesos de desalojo tramitados, digamos, en la vía ordinaria del proceso sumarísimo, que se ven envueltos en un montón de incidentes, en un montón de cuestionamientos. ¿Cuál es el problema si tú tienes un contrato verbal, ¿no? Que tú tienes que generarte tu prueba para que acredites que el señor es tu inquilino, que la vinculación que ustedes tienen es por un contrato de arrendamiento? Puede ser que le hayas estado entregando tus recibos, por ejemplo, esos de librería de pago, en los que digas que ese pago que te da es por concepto de alquiler de inmueble, no del inmueble tal, ¿no? Ese recibo es una prueba que tenían un contrato de arrendamiento. Entonces, pero eso entra en un proceso de actuación probatoria, ¿no? El inquilino puede tachar esa prueba, no puede decir, por ejemplo, que ese recibo no cumple una formalidad, usualmente lo hace, pueden decir que la firma, él no existe firma de él en ese recibo. Otro es, por ejemplo, ¿no? Que hay ciertos inquilinos que ante la notificación con la demanda, te formulan nulidad del admisorio, te contestan la demanda, te hacen excepciones, formulan tachas por nulidad, tacha, por ejemplo, por falsedad de la firma, solamente con el único propósito de dilatar. Cuando le admites la pericia y le dices que pague el perito, ya no paga, ¿no? Por el contrario, se desiste de esa prueba, pero ya te generó un trámite que no debió existir. Si bien existen multas, existen sanciones para ese tipo de demandados temerarios, ¿no? En la práctica, este tipo de inquilinos normalmente no tienen recursos de dónde cobrarles, ¿no? No tienen bienes, a veces algunos no tienen trabajos formales. Entonces, hay que tener un poco de cuidado al momento de celebrar el contrato y de calificar a tu inquilino. Estos contratos ordinarios, los que se tramitan en la vía sumarísima, también tienen un precedente algo nefasto, ¿no? Que es el cuarto pleno casatorio, en donde te indican que si tú le cursaste una carta notarial por el vencimiento del plazo, entonces tu inquilino se convierte en precario, ¿no? Aunque eso también está siendo reflexionado y está siendo ya muchas veces inaplicado por los jueces de paz letrado, eventualmente lo que puede hacer es que ya no se le considere a tu inquilino como tal, sino que se lo considere como precario. Y lo que originalmente podías ir al juez de paz letrado y
terminar tu proceso en juez especializado, ahora, por ese hecho de haberle mandado la carta exigiéndole la devolución del bien por el vencimiento del plazo, puede ser que vayas en primera instancia en un desalojo por ocupante precario ante el juez especializado, que el recurso de apelación se resuelva ante una sala y que todavía haya la posibilidad de interponer recurso de casación y se vaya hasta la Corte Suprema, ¿no? Y tu proceso termina dilatándote en 3 a 5 años, ¿no? Por eso, mucho cuidado al momento de elegir la forma en la que vas a celebrar tu contrato de arrendamiento, ¿no? La forma que se considera adecuada es la de firmas legalizadas por notario público. Y con las cláusulas que se han indicado, ayudas a fortalecer tu contrato y a tener acceso a un proceso de desalojo rápido, ¿no? Estas cláusulas, como lo indicamos, para efectos de esta transmisión, pueden ser muchas más. Nosotros podemos conversar muchas más en otras transmisiones, podemos hablar sobre muchos otros más supuestos de cláusulas especiales para el contrato de arrendamiento, pero para efectos de este webinar hemos mencionado 5 importantes, ¿no? La cláusula de domicilio de las partes, la cláusula de identificación e individualización del inmueble, la cláusula de allanamiento futuro, la cláusula de renuncia al recurso de apelación y la cláusula de sometimiento expreso a la competencia del juez del lugar del inmueble. Si alguien tuviera alguna intervención, alguna pregunta que desearía hacer, estamos dispuestos, ¿no?, para resolverla. Muchas gracias. Bien, doctor Flores, excelente su exposición, lo felicitamos. Sí, justo acá un contacto de nombre Pierre Uribe Tataje ha hecho la siguiente consulta por el comentario del Facebook. Indica: buenas tardes, estimado doctor. Consulta: si alquilé mi departamento a un vecino, pero al realizar una visita me doy con la ingrata sorpresa que éste arrendó mi departamento a un tercero, el mismo que no conozco, y lo peor, que no me deja ingresar a mi inmueble. Aunado a ello, la persona con quien realicé el contrato no contesta y está no habido. En ese caso, ¿qué es lo primero que debo hacer? Le escuchamos, doctor. Sí, lo primero que debe hacer es, por ejemplo, ¿no?, verificar si en su contrato estaba pactado la prohibición de subarrendar el inmueble. Si está pactado la prohibición, esa es una cláusula también contractual, ¿no? Más bien no es una cláusula procesal, es una cláusula material, ¿no? Se prohíbe que subarriende el inmueble o que lo ceda a cualquier otra persona distinta, ¿no? O que tenga relación directa con el inquilino. Entonces se habría producido una infracción a una prestación, a una obligación, lo que habilita al arrendador a dar por concluido el contrato. Con la conclusión del contrato, recién puede ya acudir a la vía judicial del proceso de desalojo. Si celebraste tu contrato por firma, con contrato privado, con firma legalizada, tienes la vía y estableciste una cláusula de arrendamiento futuro, tienes la vía del proceso especial de desalojo por arrendamiento futuro. Pero si no celebraste, si no legalizaste la firma de tu contrato y no incluiste tu cláusula de arrendamiento futuro, entonces tienes que ir a la vía del proceso ordinario sumaricio. Excelente, doctor. Muy claro. Hay una consulta más. Nos consulta el señor César Augusto. ¿Qué ventaja tienen las cláusulas puestas en los contratos con el propio desalojo notarial? Lo escuchamos, doctor. La ventaja es un tema, primero, de costos de transacción, ¿no? El contrato privado con firmas legalizadas es un contrato mucho más barato, ¿no? Es un documento privado que lo celebras con tu inquilino y que lo llevan al notario simplemente para legalizar las firmas, ¿no? Esto tiene un efecto práctico, por ejemplo, para alquiler de habitaciones, para alquiler de inmuebles, ¿no? Alquiler de inmuebles con fines de vivienda, ¿no? Por ejemplo, departamentos, ¿no? Departamentos de vivienda, departamentos en condominios. Entonces, el costo de ese contrato, a lo mucho debe ser 50 soles. El costo para que tú acudas a la vía judicial
se reduce a los aranceles judiciales, al arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y al arancel judicial por lanzamiento, ¿no? Que en total serían pues alrededor de 300 soles, ¿no? 90 soles por ofrecimiento de pruebas y 200 soles por la ejecución del lanzamiento. Entonces, si tú haces tu contrato por escritura pública, entonces entiendo que tú buscas una mayor protección. Esta mayor protección se debe a porque tu inmueble es de mucho más valor. Si tu inmueble es de mucho más valor, entonces tienes que acudir a una mayor protección. Y esta mayor protección te la brinda ese proceso de desalojo notarial con intervención judicial. ¿Por qué? Porque es casi una justicia, es casi una justicia privada, ¿ya? ¿No? Porque si bien lo hace un funcionario, una persona con autoridad pública, como es un notario, no lo ejecuta en sí, no lo tramita en sí mismo el Poder Judicial. Cuando tú haces tu escritura pública, asumes costos de transacción más altos. Por ejemplo, ¿no? La escritura pública en sí mismo, ¿no? Una escritura pública, dependiendo de la notaría, podría costar dependiendo del valor del inmueble y de la renta que estás pactando. Otro es que hacer el trámite de desalojo ante el notario es mucho más costoso que hacer el trámite de desalojo ante el Poder Judicial. Porque el trámite en sí, desde la admisión hasta que él expide el acta que determina que que ha comprobado las causales y que por ende procede el desalojo, todo eso lo tramita el notario. Además, vas a ir a la vía judicial para realizar el lanzamiento y vas a pagar tu arancel por ofrecimiento de pruebas y por ejecución del lanzamiento. Entonces tienes un doble costo. Por eso, depende mucho del valor de tu inmueble y del valor de tu renta, ¿no? Mientras más valor tenga tu inmueble, más alto es tu riesgo, más protegido debe estar tu contrato, ¿no? Y si quieres un contrato más protegido, lo adecuado es que acudas a la vía notarial, ¿no? La vía notarial, sin duda, por la propia carga que ellos tienen, ¿no? Por la propia carga más ligera que la de los juzgados, que tramitan tu proceso de desalojo mucho más rápido y circunscriben la actividad del juzgado a la verificación de la legalidad de ese procedimiento y al lanzamiento. Este lanzamiento, que de realizarse, tu inquilino puede interponer recurso de apelación, pero sin efecto suspensivo, ¿no? La ventaja entre uno y otro depende ya de la situación particular, ¿no? Obviamente que si vas a alquilar una habitación o si vas a alquilar un departamento por 1.500 soles, no te conviene no te conviene hacer una escritura pública, no te conviene ir a un proceso de desalojo notarial, ¿no? Te va a salir más caro, o sea, incluso el doble o el triple que la renta que tenías pactada. No es un tema de costos en función a tu contrato. Lo que se ha precisado más bien ahora es las cláusulas que tú puedes incorporar en tu contrato para, para que tu desalojo por allanamiento futuro sea igual de rápido, ¿no? Igual de rápido, ¿por qué? Porque una de esas cláusulas es la de la renuncia a recurrir, la de la renuncia al recurso. Quiere decir que tu sentencia que declara tu lanzamiento, que declara fundada tu demanda y ordena el lanzamiento, no puede ser impugnada, porque así lo acordaron, así lo aceptaron. Las partes autorregulan sus propias reglas en el contrato. Eso es parte de la libertad contractual. Renunciar al recurso es algo legalmente válido. Muy bien, doctor Fran Flores. Realmente estamos muy agradecidos por la excelente ponencia. Agradecemos sus ganas de compartir todos sus conocimientos y también quiero agradecer a la audiencia por la participación. El equipo de Juris Peritus verificará las cuentas que hayan compartido y comentado el presente webinar para la respectiva remisión del contrato, del modelo de contrato, con las cláusulas bien redactadas. Así también vamos a remitir las diapositivas de la ponencia del magistrado Fran Flores. Por favor, estén atentos porque muy pronto lanzaremos el curso certificado de 60 horas académicas, donde desarrollaremos a profundidad este tema de gran interés. Esperamos contar con su participación también, magistrado Fran Flores. No se olviden que la próxima semana continuaremos con el ciclo de webinars dictados por magistrados expertos en la materia judicial, como es el caso del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, señor magistrado Fran Flores. Felicitamos su ponencia. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Sí, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, y gracias a todos los que se pudieron conectar.
por su interés. Espero pues que hayan podido compartir la transmisión para que puedan acceder al contrato que se ha facilitado al Jusperito, que justamente contienen todas estas cláusulas que se han expuesto. ¿Sí? Hasta luego, espero verlos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.